24 horas. Central. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a las noticias. No hay acuerdo ni opción de diálogo por parte de los sindicatos. Así se cerró el primer día de paro nacional en Codelco. Según dirigentes, cerca de 50.000 trabajadores y contratistas se han plegado ya a este llamado. Ahora, para el gobierno no se detuvo el trabajo en las faenas. Una jornada que estuvo marcada por manifestaciones en las distintas divisiones de la empresa y que hasta ahora continúan. Desde la compañía aseguran era una decisión necesaria por la salud de la población y el futuro medioambiental de la zona. Activado todas las divisiones. De acá nosotros no lo movemos. La imagen fue la misma en cada una de las divisiones de la empresa. No hubo avances con el gobierno y tal como advirtieron, el paro fue nacional. Chucky Camata, DMH, Gabriela Mistral y IRT, todo está detenido. Trabajadores y contratistas exigen revertir el cierre de la fundición Ventanas y que se invierta para seguir operando. Con la inversión vamos a seguir mejorando y que quede claro al país que nosotros sí estamos cumpliendo con la normativa medioambiental. El directorio ha tomado una decisión para la salud, para el medio ambiente y también para la reputación de nuestra empresa. Construida en 1964, al inicio emitía a la atmósfera todos los gases de azufre y las partículas. En 1992 empezó su modernización, fue avanzando en capturar emisiones, pero en todos estos años los episodios de contaminación continuaron. Logran niveles de captación que van persiguiendo la norma internacional, pero que no logran ponerse al nivel de la norma internacional. Su mejoramiento no sería tan simple. Sin restarle factibilidad al hecho de que se pueda invertir para mejorar esas instalaciones, la analogía equivalente sería como pedirle a una persona que tiene un auto del año 1960 que lo traiga a estándares del año 2020. Emanaciones y sus efectos que quedaron en los archivos, pero que se repiten hasta hoy. Sí o sí, lo que nosotros vamos a ver una disminución de la carga ambiental, simplemente por el cierre. O sea, ellos tenían una norma, una emisión diaria que va a reducir la concentración total porque una de las fuentes se retira. El cierre de esta y otras empresas se pidió por años, pero esos anhelos hoy chocan con otros. Uno trata de ponerse en la situación de todos, pero yo como mamá de mi hijo de 4 años, la verdad que uno como mamá trata de cuidarlos. Ojalá lleguen a un acuerdo con los trabajadores, porque yo creo que si no hay dinero, ¿quién alimenta a los niños? Hay sentimientos encontrados y desconfianza. Siempre una noticia y después pasa otra cosa, queda ahí estancada y otra vez. Es siempre lo mismo. Pero según los expertos, la decisión era necesaria medioambientalmente por sus bajos índices de captación. De cada 100 toneladas soy capaz de captar 95. La situación ideal, estándar internacional, es 99. Esa carga ambiental va ahí al sector y queda ahí en el sector. Es una decisión dolorosa, pero necesaria. La carga excesiva va a disminuir. No obstante, no es la única fuente existente en la zona y por lo tanto debiéramos seguir esperando una alta carga ambiental, aunque hoy día se haya reducido con el cierre de Ventanas. Es el primer paso, dicen desde el gobierno, que además comprometió ayuda para los trabajadores, pero según ellos que hoy se manifiestan, no hay garantías. Nosotros no queremos que se precarice y que se vayan cerrando las fundiciones. Nosotros necesitamos las fundiciones que se modernicen. Entonces nos sentimos discriminados y bajo eso vamos a dar la pelea al 100% por todos nuestros compañeros. Volvemos a insistir, el compromiso de no dejar a nadie atrás. El diálogo lo vamos a propiciar. Lo hemos estado propiciando ya y lo seguiremos desarrollando a lo largo de esta semana. En medio del paro se acordó un plan histórico que permitirá a Codelco habilitar el 30% de sus utilidades entre el 2021 y el 2024 para reinversión. Pero hasta ahora no hay pie atrás con el cierre de Ventanas. El tema no es el monto de los 54 millones de dólares. El tema es que con esos recursos, en una refinería de la fecha en la que fue fundada
la fundición de ventanas, no arreglaría el problema sanitario y no hay ninguna garantía que nosotros le podamos dar a la población de que no vamos a incurrir en estos pics que nos impidan que la población esté en una situación saludable. Esta tarde se registró otra intoxicación que afectó a 13 alumnos y 7 funcionarios de un colegio en Quintero. El cierre no solucionará el problema ambiental de toda la bahía, pero según los expertos es un avance que, eso sí, conlleva desafíos. Hoy día lo que se contaminó durante años deja un pasivo ambiental que deben hacerse cargo las empresas y las empresas tienen que tener ahí planes de rehabilitación, de restauración y de regeneración. Durante la tarde se reunieron ministros de gobierno y representantes de Codelco y Enami para una mesa de trabajo. Los dirigentes movilizados justificaron su ausencia con estas imágenes y un comunicado donde acusaron la represión y detención de algunos de sus integrantes y el amedrentamiento contra trabajadores por parte de fuerzas especiales. Por supuesto, algo inesperado, algo que no pensamos que este gobierno iba a tomar acciones de esa forma. Que este gobierno, por favor, no se forre este gobierno tratando y maltratando a los trabajadores del cobre. Ese diálogo sigue abierto y ese diálogo lo vamos a volver a instalar mañana de nuevo a las 3 de la tarde en este ministerio con los mismos actores que estábamos hoy día. Aseguraron que habrá más instancias de diálogo y que son varias las mesas de trabajo locales y nacionales que buscarán armonizar el proceso y reducir la incertidumbre de los trabajadores, quienes, sin embargo, y hasta ahora, seguirán en paro. Ahora. Bueno, y en este mismo tema, la Federación de Trabajadores del Cobre ha catalogado como inaceptable la detención de dirigentes movilizados en las divisiones del Teniente y El Salvador. De hecho, esta tarde ratificaron que no van a dialogar con Codelco ni tampoco con el gobierno. Está en pantalla junto a nosotros Poirot Escobedo en directo desde Codelco Ventanas. ¿Cómo te va, Poirot? Buenas noches. Buenas noches, Iván, muy buenas. En relación a esta movilización, continuamos, por cierto, cubriendo lo que ha sido este primer día de paro nacional, sexta jornada de protestas en la división de Codelco Ventanas después de este anuncio de cierre. Se calcula que alrededor de 50.000 trabajadores a lo largo del país habrían detenido sus labores. 26 sindicatos se han plegado a esta movilización y por lo pronto en esta primera jornada de paro nacional las conversaciones no prosperaron, tanto en Santiago con los ministros como acá en la región de Valparaíso, en donde se esperaba que el presidente ejecutivo subrogante de la empresa Codelco, Andrés Ugarret, tuviese un encuentro con el presidente de la Federación de Trabajadores del Cobre, Amador Pantoja, y en definitiva esto no se concretó precisamente a raíz de la detención de trabajadores en el sector del Teniente, en la región de O'Higgins y también en la división del Salvador. Una situación que no trajo, por cierto, una buena recepción por parte de los trabajadores que se están plegando acá en una jornada que también ha estado marcado por la lluvia. De hecho, estamos ahora en el único espacio bajo techo. La mayor parte de los trabajadores están ahora bajo la lluvia, muy atentos a una eventual vocería que debería desarrollarse en los próximos minutos, en donde deberían venir los dirigentes de las distintas divisiones, por cierto, liderados por Amador Pantoja. Veamos a continuación cuáles fueron las razones que esgrimió durante la tarde para ausentarse de este encuentro, en donde finalmente no se concretó ningún avance en materia de lo que respecta a la división Codelco Ventanas. Vamos a tratar de buscar algún punto de equilibrio o algún entendimiento, pero en el trayecto nos encontramos con la triste sorpresa que empezaron a hacer detenciones de dirigentes sindicales. Nosotros eso es inaceptable. Queremos dialogar con las cartitas, como dijimos nosotros, sobre la mesa, pero por favor no sigamos jugando al factor sorpresa. Y bien, se mantiene este paro nacional indefinido, detenidas las divisiones del Teniente, Chuquicamata, Andina, El Salvador, Radomiro Tomic, ministro Ales, y por cierto, donde nos encontramos, la división de Codelco Ventanas. Vamos a estar ampliando esta noticia y esperando la última vocería de esta jornada por parte de los dirigentes de este rubro trabajador, por cierto, los refineros de Codelco. Bien, Poirot, quedamos atentos a tus novedades. Buenas noches. Bueno, nos quedamos con este mismo tema. En la primera jornada de paralización de Codelco, llegar a un acuerdo no ha sido la única preocupación, porque de existir una extensión de este conflicto, las consecuencias económicas podrían ser importantes, y no solo para Chile.
¿Cuál es el costo de que la principal productora de cobre no opere? Los detalles en la siguiente nota. Sindicatos paralizan Codelco, la mayor empresa mundial del cobre. Comienza paro nacional indefinido. La mayor empresa del cobre se enfrenta a Gabriel Boric y entra en huelga. La prensa internacional sigue de cerca la noticia. La principal empresa de cobre en el mundo paralizó sus funciones. La paralización de los trabajadores de Codelco, bueno, es muy importante. Sin duda que esto va a afectar la producción de cobre. Efectos en la producción y las eventuales consecuencias económicas se tomaron la primera jornada de paralización. Evaluaciones distintas entre los dirigentes sindicales y el gobierno. Una paralización de Codelco le significa al país una pérdida aproximadamente de 25 millones de dólares. Diarios. Por lo tanto, con 2 días de paralización hubiéramos resuelto el problema de Ventana. No hay paralización de faenas, hay alteraciones en el acceso de grupos de trabajadores, por lo tanto el efecto que eso puede tener sobre los ingresos fiscales es relativamente menor. Según estimaciones de CLAPE-SUCE, el detener las funciones de Codelco representaría una pérdida entre 27 a 30 millones de dólares diario, aunque algunos expertos aseguran que todo dependería de cuánto tiempo se prolongue. Una paralización es por un periodo breve de tiempo. Habitualmente las compañías y los trabajadores pueden lograr algún tipo de recuperaciones. Si la paralización es extensa, entramos a otro escenario, porque ahí sí se producen pérdidas netas, pérdidas efectivas. Conflicto de la estatal que se da en medio de importantes caídas en el precio del metal rojo, que llegó a $3.95 la libra, su nivel más bajo desde febrero del 2021. El precio del cobre bajó a $3.95, precios que no veíamos desde hace bastante tiempo, debido a la incertidumbre en relación a la economía mundial y una posible recesión. Factores externos, principalmente de Estados Unidos, que impactan en su valor y que este conflicto podría revertir, ya que esta paralización no es solo preocupación para nuestro país. El mundo observa de cerca el futuro de la principal empresa del cobre y si los temores de una menor producción se apodera de los mercados, podría retomar su precio. Lo que suceda con esta empresa no es indiferente para el mercado internacional. Si esto se prolonga, creo que el mercado va a empezar a tomarlo mucho más en cuenta y podríamos ver que esto empieza a incidir en el precio internacional. Futuro de Codelco, que por ahora mantiene la incertidumbre. Mientras tanto, desde el gobierno firmaron un acuerdo con la estatal que consiste en un plan de reinversión, es decir, la empresa podrá reinvertir el 30% de sus utilidades hasta el año 2024 y no entregar el 100% a las arcas fiscales. Parte de esas utilidades se reinvierta en esta empresa para hacerla una empresa más robusta y más fuerte. Con esto tenemos un Codelco más fuerte, un Codelco mejor y un Codelco más sostenible en el largo plazo. Eso va a significar que Codelco va a poder desarrollar su plan de inversiones sin aumentar sus niveles relativos de deuda. Acuerdos en medio de un conflicto que necesita uno definitivo para que la paralización no traiga mayores repercusiones económicas en Chile y el mundo. Gabinete Irina Karamanos. Bueno, este nombre generó tensión en la moneda luego que se diera a conocer que con él se reemplazaría el concepto de primera dama. El hecho que se personalizara una función provocó críticas transversales, lo cual obligó al gobierno a retroceder y asegurar que fue un error administrativo. No solo eso, los cuestionamientos también llegaron porque el rol que antes ejercía la primera dama también fue modificado, mire. Hemos decidido asumir el rol tradicionalmente llamado primera dama, con el compromiso de reformularlo. Promesa cumplida a solo 19 días de haber asumido en el cargo. Sin embargo, la reformulación de forma y fondo generó una nueva polémica en la moneda. Bueno, efectivamente no hubo visaje y por eso el error administrativo fue constatado. No era parte, obviamente, de la definición política que esto se personalizara.
Ella continúa con sus funciones. ¿Cuál fue el error administrativo que se conoció en las últimas horas? Todo comenzó el 30 de marzo, cuando una resolución exenta emanada desde el Palacio de la Moneda establecía el cambio de nombre y funciones del tradicional cargo de primera dama, documento donde se establecía, además del rol protocolar, que su misión estaría enfocada en proponer y coordinar definiciones para políticas públicas con énfasis en grupos históricamente excluidos como pueblos indígenas, migración, género y diversidad sexogenérica. Uno de los puntos polémicos fue el cambio de nombre que pasó de primera dama a Gabinete Irina Caramanos. Ministro, sobre la polémica por el cambio de gabinete. Ay, después vamos a hablar de eso. Después, no se preocupen. Cuídense. ¿Qué han podido conversar ustedes? Yo no tengo ningún comentario que hacer al respecto. Me refiero a los temas de mi cartera. Permiso. Incomodidad en Palacio, en donde cerca de las 10 de la mañana y tras duras críticas a la decisión, se dieron las primeras luces del llamado error administrativo. En la página web del gobierno se constató la eliminación del rótulo de Gabinete Irina Caramanos, uno que hasta hace pocos meses atrás aparecía en la página como primera dama. La propia antropóloga reconoció vía Twitter que se había enmendado la resolución, manteniendo el interés en avanzar en las transformaciones al rol con las que se habían comprometido. Se ha dicho ya que fue un error administrativo que creo se pudo haber evitado. Es importante prepararse mejor, con mejor asesoría, para que la ciudadanía pueda confiar en nuestro gobierno. Fue un error que ya fue resuelto y que por lo demás no refleja el trabajo ni la impronta que ha tenido durante estos meses Irina en su desempeño. Error administrativo que, antes de ser enmendado por la Moneda, generó una nueva ofensiva de la oposición que llegó hasta Contraloría, en donde se acusó que la resolución era inconstitucional y arbitraria, exigiendo un pronunciamiento del organismo sobre si Caramanos excedió o no sus facultades. Estamos frente a un gobierno que no es capaz de asumir sus responsabilidades y hacemos un llamado a dejar de escudarse en funcionarios que simplemente cumplen instrucciones del Palacio de la Moneda. Ellos se ven a sí mismos como una suerte de monarcas y la cantidad de veces que han debido pedir perdón y retractarse debería ser una señal clara de alerta. Resolución que trajo al tapete otro debate, el que apunta a las funciones de la coordinación sociocultural, nueva nominación para el cargo de primera dama. Desde Palacio defienden la idea de proponer lineamientos con perspectivas cercanas a grupos históricamente dejados de lado, lo que para algunos en la oposición y el propio oficialismo genera un ruido innecesario porque se involucraría en funciones que pertenecen a otros ministerios o reparticiones del Estado. Se coordina permanentemente y hace trabajo colaborativo con las autoridades correspondientes. Dígase Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de la Mujer y Equidad de Género y distintos ministerios. Creo que el rol de la primera dama está bastante circunscrito. Hay que quedarse en ese espacio y no ampliar, ¿cierto?, las funciones que pueden tener o generar una tensión con los ministerios sectoriales. Hay un choque evidente con CONADE y Ministerio de Desarrollo Social, las desigualdades de género que también podría tener un choque de funciones con la ministra de la Mujer. Entonces es importante también ir aclarando cuál va a ser el rol finalmente de este nuevo cargo resignificado. Funciones que Irina Caramanos siguió ejerciendo durante esta jornada en la comuna de Alto Biobío, en el sur del país, lugar donde participó de la colocación de la primera piedra de la Escuela Palmucho de la comunidad de Quepucarralco, actividad a la que no tuvieron acceso los medios de comunicación tras una polémica que apuntó a Irina Caramanos, quien llegó a la Moneda como primera dama, cargo que con cuestionamientos adoptó su nombre por un error según el gobierno y que desde ahora será conocido como la Coordinación Sociocultural de la Presidencia de la República. Hasta 20 milímetros de agua se espera que caigan en la región metropolitana. Un sistema frontal frío que se extiende desde Atacama al Biobío. Claro, y va a estar marcado por la presencia de marejadas en las costas, fuertes vientos en el norte y posibles tormentas eléctricas en el centro-sur del país. Miren el agua. Una escena que sorprendió a los habitantes de Huasco, comuna poco acostumbrada a este tipo de precipitaciones que comenzaron a eso de las 4 de la mañana anegando calles de la ciudad. Vamos literalmente por un río en la calle.
Se desarrollaron precipitaciones en el tramo sur de la región de Atacama, Chañaral de Seytuno, Caleta Mamani, Los Bronces, el puerto de Huasco, Freirina, Vallenar y también el Alto del Carmen. Nos sorprendió este sistema frontal con nieve en el sector de Conay, en el sector de Malaguín, Junta Valeriano, también en el sector de Las Breas. Isoterma que fue más baja de lo proyectada, lo que generó que así amaneciera Alto del Carmen. Y el mal tiempo en esta zona ojalá que siga por muchos días más, porque así se mantienen las reservas de agua tanto en las vertientes y también en alta cordillera, para que sea un beneficio para todos los agricultores. Nieve que también cayó en la región de Antofagasta, imagen del paso Hito Cajón donde los vientos en altura fueron protagonistas. Los vientos máximos están orientados desde la zona de Antofagasta hasta la zona de Coquimbo. La zona de Antofagasta y Atacama, cercano a los 100 sobre 100 kilómetros por hora. Y la otra entre 80 y 100, que sería la zona de Coquimbo. Vientos que dejan bajas temperaturas en la zona. La temperatura mínima en Calama es 0 grados el promedio y hemos tenido hasta 5 grados bajo cero los últimos días. Sistema frontal frío que además dejó 1.500 clientes sin electricidad en Vallenar, donde se suspendieron las clases al igual que en Huasco y Freirina, donde se registraron 7,8 milímetros de agua caída. En La Serena las precipitaciones también se dejaron sentir en la segunda madrugada de este invierno que recién comienza. Cayeron casi 4 milímetros, sobre todo entre las 4 y las 6 de la madrugada. Muy bien, pues limpió todo el entorno, era muy necesario acá porque había mucha sequía. Es una nueva decoración que tenemos en la ciudad de La Serena. Con asombro miraban los serenenses este toldo que a causa del viento quedó incrustado en el tendido eléctrico. Un viento de 50 kilómetros por hora aproximadamente, lo que nos causó muchos cortes de luz en la ciudad y esa es hoy día la problemática mayor que tenemos. Por la mañana el sol salió en La Serena y en la región metropolitana, donde las bajas temperaturas, principal característica de este sistema frontal, se mantuvieron toda la mañana a la espera de la lluvia pronosticada para el final del día y la alerta de marejadas para la región de Valparaíso. Esperamos precipitaciones, vientos que alcanzarán rachas máximas de 45 nudos, equivalentes a 83 kilómetros por hora, durante la noche el día miércoles y madrugada el día jueves. Y lo que son las tormentas eléctricas en los sectores costeros. Hasta la región del Maule podremos tener algunas tormentas eléctricas porque viene con cúmulos esta segunda banda. Para esta noche se espera que el sistema frontal que abarca desde Atacama al Biobío deje precipitaciones que en la región metropolitana podrían alcanzar entre los 15 y 20 milímetros y vientos de entre 20 a 40 kilómetros por hora. Y eso tiene una externalidad negativa. Ustedes saben que tenemos en la región árboles muy añosos que con ese tipo de vientos caen sobre el tendido eléctrico, por lo tanto es muy probable que tengamos cortes de energía eléctrica a raíz del sistema frontal. Siempre es importante tener una radio a pila en la casa, ¿no es cierto?, linterna, ante cualquier eventualidad de este tipo. Eventualidades que ya se perciben en distintas partes del país es que el invierno llegó y desde el primer día está haciendo notar su presencia. Convención Constitucional. ¿Qué es el preámbulo del texto constitucional? Bueno, es el texto que abrirá y va a dar contexto a la posible nueva constitución, pero su votación, pactada para mañana, ha generado diferencias por las alusiones al estallido social y a las diversas naciones establecidas en el documento. Será el texto que abrirá la propuesta de constitución, el primer título con el que nos podremos encontrar. Hablamos del preámbulo, cuyo objetivo es abrir la futura Carta Magna, en donde se entregará un contexto general. Si bien no entrega una norma, es una guía interpretativa para los artículos constitucionales. 4 párrafos, 145 palabras componen la propuesta que este jueves será votada por primera y única vez por el Pleno. Pero su deliberación, y en eso varios convencionales coinciden, se ve incierta. Es muy importante que el preámbulo se apruebe, no es solamente un prólogo o un detalle decorativo, es el momento donde abandonamos el lenguaje jurídico y a través de un lenguaje sencillo explicamos detalles sobre la Constitución. Lamentablemente no deja contento a nadie y es pura incertidumbre. Se cocinó un fin de semana sin formalidades de publicidad, con mucho vacío procedimental y en definitiva se está presentando al Pleno un texto que adolece de los mismos vicios del proceso constituyente. Recordar que hay constituciones en el mundo que no tienen preámbulo, otras que sí, entonces al final es decisión del Pleno. Estados Unidos, Francia, Argentina y Bolivia son algunos de los países cuya constitución se inicia con un preámbulo. No así la carta vigente en el país. El eventual nuevo texto aún está en duda. Nosotras y nosotros, el pueblo de Chile, conformado por diversas naciones, es como comienza la propuesta que, además, alude a lo que denominan los dolores del pasado y los hechos ocurridos tras el 18 de octubre de
2019. Mención que genera dudas entre los colectivos, pese al acuerdo transversal alcanzado en la comisión. Me gusta que esté el estallido social, porque gracias a eso este proceso se formó. Son constituyentes que validaron la primera línea, que validaron la violencia, y por lo tanto yo preferiría que este fuera un preámbulo donde no hubiese mención expresa al 18 de octubre. Si hubo un estallido social, hay que decir estallido social para hacernos cargos de la historia. Y eso no le daña ningún sentido esta propuesta de nueva constitución. Basados en ese contexto, el tercer párrafo señala: hemos decidido mirar hacia el futuro con esperanza y cambiar nuestro destino sin importar el origen, la condición o las creencias de cada cual. Desde la propia comisión aseguraron que esta es una propuesta conciliadora que no debiese generar polémicas. Creo que es importante que se apruebe como gesto, como señal de acuerdos que se logran sin exclusiones de ninguna especie. En democracia, el trabajar mucho y arduamente en algo no necesariamente se representa con que ese algo esté en el resultado. Como se va a votar por párrafos de forma separada, algunos párrafos podrían no quedar, y por lo tanto yo creo que eso va a depender de las preferencias políticas, pero también de las preferencias personales de cada constituyente. Texto introductorio que será votado este jueves cuando se vuelvan a reunir los 154 convencionales en el hemiciclo del excongreso. Cada uno de los 4 párrafos por separados deberá contar con al menos 103 votos. Solo con ellos se determinará la extensión y conceptos que serán parte del posible preámbulo de la propuesta de nueva Constitución. Espacio Riesgo contradijo formalmente a la productora encargada de la fiesta, que terminó en balacera y con 4 heridos en la madrugada del martes. Según el centro de eventos, la organización no cumplió con los 4 detectores de metal, por lo que solo hicieron controles aleatorios con guardias. Nos preguntamos con nuestra hija cómo puede haber una persona con ese pensamiento de ir a pasarlo bien y que lleve una arma y después más encima se ponga a disparar donde hay 1.200 personas. No encuentro respuesta aún todavía. Es la reflexión del padre de una de las víctimas que dejó la balacera en Espacio Riesgo. Su hija es terapeuta ocupacional. Fue junto a un amigo kinesiólogo a disfrutar, pero recibió un disparo en el brazo que luego llegó al páncreas. ¿Fue un balazo, hermano? ¿Y quién los pegó? Fue algo inesperado que el hombre sacó el arma, pero ellos no lo vieron. Un compañero le dijo que se agachara, pero ella ya parece que recibió casi el primer impacto. Entonces ella ya no pudo agacharse porque ya estaba con la bala y empezó con problemas respiratorios, entonces no tuvo nada que hacer. La joven está hospitalizada en la clínica Indisa, consciente y fuera de riesgo vital, aunque deberá ser operada. Su amigo se encuentra en la misma condición. La familia denuncia una mala implementación de los protocolos por parte de Nikita, la productora del evento. La propia organización dijo cumplir con los requisitos, pero Espacio Riesgo acusó todo lo contrario. Nosotros esperábamos como Espacio Riesgo en terreno que llegara el camión con los pórticos y no llegaron jamás. Entonces, ¿qué hizo la productora con su empresa de seguridad y con los guardias que tenía, que no era la totalidad? Empezó aleatoriamente a controlar con paletas detectoras de metales, pero no lo hizo con toda la gente. La balacera se registró en el sector VIP de la fiesta, que según el alcalde de Huechuraba, la reserva de la mesa costaba 1 millón de pesos. Propone aumentar el estándar de los protocolos. Detectores de patente de autos robados en los estacionamientos, pórticos, detectores de metal en las entradas y al interior cámaras biométricas para identificar personas que anden con orden de detención pendientes y que posiblemente son los que andan con armas. La policía continúa recabando más antecedentes y declaraciones para concretar la identificación del pistolero. El listado de ingresos VIP podría acotar el margen de búsqueda. Por supuesto que el objetivo en este caso es llegar al autor de los disparos. Hay víctimas también que se les debe tomar declaración y hay todo en este caso un protocolo investigativo. Aquí la seguridad del recinto privado evidentemente falló, pero esto demuestra una vez más lo importante que es la política de menos armas, más seguridad. ¿Quién pegó los balazos, hermano?
Al menos 7 disparos realizó el pistolero, que dejó 4 lesionados. La familia de una de las heridas evalúa presentar una querella contra la productora, al igual que Espacio Riesgo. El general director de Carabineros ordenó entregar al Ministerio Público todos los antecedentes luego que un reportaje periodístico acusara al líder de la inteligencia policial de querer dañar al gobierno a través de informes policiales. Según el medio Interferencia, esta información era recibida antes por miembros del gobierno anterior. En poco más de 2.200 palabras, el reportaje del medio digital Interferencia abrió la polémica. El trabajo periodístico plantea que desde la Dirección de Inteligencia Policial de Carabineros habrían surgido órdenes que buscan obstaculizar el trabajo del gobierno. Según un funcionario policial, la estrategia del general Lopresti es aumentar la percepción de ingobernabilidad y para ello su táctica es dejar de hacer, ocultar informes, relajar la guardia, una suerte de huelga de brazos caídos en temas sensibles. El uniformado en cuestión es el general Luigi Lopresti, director de la Dipolcar, de quien se asegura en el reportaje de Interferencia no sería simpatizante del gobierno y estaría realizando acciones para perjudicarlo. La Dipolcar ya no hace los patrullajes nocturnos en torno a las residencias particulares del presidente y de la ministra del Interior. Era una práctica no oficial que existió durante años, tanto en los gobiernos de Piñera como los de Bachelet, pero que desde marzo de este año ya no se realizan. El reportaje también plantea que desde la Dipolcar se estaría filtrando información sensible a personeros que no pertenecen al gobierno. Varias fuentes consultadas por este medio aseguran que el general Lopresti incluso podría estar suministrando información a algunos miembros de la oposición antes que al gobierno. Una denuncia que generó diversas opiniones en el espectro político. Desde el Partido Socialista solicitaron investigar la veracidad de estos hechos. El gobierno tiene que exigir una intervención completa a la Dipolcar, un nuevo mando policial que se haga cargo de aumentar las capacidades operativas y sobre todo de investigar esta denuncia. Evidentemente hay que separar de sus funciones a los altos oficiales que aparecen vinculados a esta denuncia. Yo estoy seguro que nuestras Fuerzas Armadas, nuestros carabineros son profesionales, estoy seguro que no son deliberantes y estoy seguro que entienden perfectamente que están al mando del Ministerio del Interior y al mando del Poder Ejecutivo. Desde el Ministerio del Interior se van a solicitar los informes a la institución para poder ir despejando dudas respecto a lo que se ha señalado, porque evidentemente de ser cierto es muy grave. Precisamente por la gravedad de la denuncia, durante la tarde los máximos representantes del Ministerio del Interior se reunieron con el propio general director de la Policía Uniformada. Yo quiero señalar de que ante esas graves afirmaciones que se hicieron en ese medio, inmediatamente tomé la decisión y le dispuse al propio director de inteligencia hiciera la denuncia al Ministerio Público. Desde el Ministerio del Interior catalogaron como muy difícil que los hechos denunciados ocurrieran sin que el gobierno se diera cuenta. No hay una fuente y un dato conocido en el reportaje y la denuncia que hace el medio de comunicación, sino además no se condice con los procedimientos y los mecanismos de trabajo que el gobierno tiene con los distintos sistemas de inteligencia de las policías. Esperamos que la investigación del Ministerio Público, tanto por Carabineros como del Ministerio de Interior, dé cuenta de los distintos antecedentes que se requieren, sobre todo considerando que es un tema tan sensible. Una investigación en la que desde Carabineros comprometieron su total colaboración. La ministra del Interior aseguró que por el momento no habrá modificaciones en las funciones del general Lopresti. Por ahora no sería necesaria una quinta dosis o tercera dosis de refuerzo para la población general. Así lo ha definido el Ministerio de Salud. Desde el Comité Asesor en Vacunas recomiendan, eso sí, comenzar una nueva campaña de vacunación con ciertos grupos de la población. Cuando casi el 60% de la población objetivo ya tiene su cuarta dosis o segunda de refuerzo, comienza la interrogante sobre cómo avanzará el proceso. ¿Será necesaria una quinta vacuna contra el COVID-19? Creo que sí deberíamos tener como una quinta dosis, ¿no? Porque vienen muchas ya otro tipo de enfermedades, entonces es lo que he escuchado, no sé. De todas maneras, con esta yo creo que estamos bien. Si hay una evaluación que dice que es necesaria una quinta, habrá que ponérsela. Todavía la pandemia sigue, entonces yo creo que es necesario una quinta dosis. La pregunta se la han hecho los expertos y es un tema que ha sido analizado por el Ministerio de Salud, desde donde aseguran que por ahora no estaría considerada para la población general. Hasta el momento
no existen evidencias que nos haga pensar en el momento inmediato de avanzar hacia una quinta dosis, pero eso puede perfectamente cambiar en el tiempo. Lo cierto es que el mismo Comité Asesor en Vacunas e Inmunización, el grupo de expertos en el tema que asesora al MinSal, no ha recomendado aún una quinta dosis. La tercera dosis surgió como necesidad porque lo que se vio es que la respuesta inmune, sobre todo en términos de concentración de anticuerpos en la sangre, en las personas vacunadas, había disminuido y a los 6 meses ya estaban en niveles bastante bajos. Y asociado a eso se demostró que empezaron a aumentar las hospitalizaciones de personas que habían recibido un esquema de solo 2 dosis. En este momento esas condiciones no están dadas. Lo que sí creen que se debe considerar es volver a inmunizar a un grupo específico de la población, aquellos más indefensos, para protegerlos contra un virus que sigue entre nosotros. La recomendación básicamente era a las poblaciones de adultos mayores, inmunocomprometidos, que son las de más alto riesgo, luego de 6 meses de su última dosis, colocarles un refuerzo. Más que quinta dosis, nosotros hablamos de tercera dosis de refuerzo. Al día de hoy, los que se están hospitalizando y que están graves en las UCI son pacientes sobre 70 años, y después viene el grupo sobre 60 y con comorbilidades. También se recomendó agregar a ese grupo al personal de salud por estar más expuestos al virus. Desde el Colegio Médico comparten la decisión de no iniciar en el corto plazo este proceso para todos y por ahora creen importante avanzar con el esquema que sí está definido por el MinSal. El llamado que hacemos es a la población que no ha completado su tercera dosis, que no ha completado su cuarta dosis, que lo haga a la brevedad posible para pasar todos juntos un invierno más seguro. Lo cierto es que por ahora esta quinta dosis estaría lejos de ser una realidad para todos, aunque las posibilidades se están barajando y de tomarse la decisión habría stock asegurado de vacunas para iniciar ese proceso. Se lo habíamos comentado durante la jornada, se registró en Afganistán el sismo más mortífero en lo que va del 2022. Al menos 1000 personas muertas. Estamos junto a Marcelo Lagos para hablar de esto. Marcelo, primero que nada, buenas noches. Buenas noches, Iván. Un terremoto 6,1 que impacta por la cantidad de muertos. Si uno empieza a ver las construcciones y dice, bueno, parte de la explicación puede estar allí. La explicación está particularmente no en el terremoto, sino que en las características que tiene actualmente el pueblo de Afganistán. Alta exposición, alta vulnerabilidad, precariedad, pobreza, otros elementos. Todos bien sabemos que un terremoto de estas características no siempre genera tantas víctimas. Hay otros elementos que explican ciertamente lo que estamos experimentando hoy día en Afganistán. Ahora, esta es una zona de terremotos medios, diríamos. Tú nos decías que por allá, por la década de los 70, probablemente uno podría encontrar un terremoto de magnitudes más grandes que este, ¿no? Sí. Bueno, esta zona es una zona de contacto. Esta es una zona donde las placas convergen. Acá la placa de la India, ¿cierto?, se mueve en dirección hacia el norte y se introduce bajo la placa euroasiática y levanta y genera ese cordón montañoso conocido por todos como los Himalayas, el Tíbet, tal como los Andes que se levanta producto de este proceso de subducción. Allá pasa algo parecido, pero en el límite hacia Pakistán, hacia Afganistán, ahí hay otro tipo de contacto que genera otro sistema de fallas, que generalmente son fallas de rumbo, donde un bloque se mueve hacia el norte, hacia el sur, y esos sistemas de fallas son los que producen este tipo de sismos superficiales con magnitudes cercanas a 7 que son altamente destructivos. Bueno, lo decíamos, ¿no? Un país que ha sido golpeado por las guerras, por el regreso de los talibanes y ahora por este terremoto. Belén Arellano nos cuenta detalles de esta tragedia y seguimos con Marcelo Lagos. El terremoto fue cerca de la medianoche. Con mis hijos gritamos mucho y nuestra casa quedó en ruinas. Destruyó casi todo nuestro barrio. Había mucha gente muerta y herida por todos lados. Un sismo de magnitud 6,1 que se dejó sentir en Pakistán, India y Afganistán, golpeando especialmente fuerte a este último país. Cercano a la medianoche, millones de personas en Asia Central se despertaron con este movimiento. A 40 kilómetros de la ciudad afgana de Jost, al este del territorio, se registró el epicentro del sismo más devastador que ha vivido el país en casi 20 años. La situación es devastadora. Sabemos que hay varios lugares afectados por este terremoto. Estamos buscando desesperadamente trabajar con socios locales para poder mover los escombros y encontrar sobrevivientes. Según las autoridades afganas, la cifra de muertos supera las 1000 personas, mientras que cerca de 2000 residentes locales han quedado heridos.
Afganistán es uno de los países más pobres del mundo, realidad que se hizo aún más dura desde la llegada de los talibanes al poder en 2021. La falta de recursos, las precarias construcciones y el complicado acceso a lugares remotos han propiciado la destrucción que generó el terremoto. Es la suma de cosas la que te gatilla algo. Al tener vibraciones en altas frecuencias también, que seguramente es lo que pasó en ese caso, lo que tú terminas viendo es que capturas las vibraciones que son más dañinas para las estructuras chicas, para las estructuras que son más bajas. Los barrios cercanos a Yost han sido los más afectados. Medios locales informan de una familia que perdió a 33 de sus miembros. Algunos heridos han podido ser atendidos, pero la gran mayoría todavía está a la espera de recibir ayuda. Mi nombre es Habibullah. El terremoto fue en la madrugada y fue muy peligroso. Dejamos nuestra casa inmediatamente. Mucha gente quedó herida. En las calles se escuchan los llantos de las personas lamentando la pérdida de sus seres queridos en medio del caos y la destrucción. Países como Turquía e instituciones como la Cruz Roja Internacional se han comprometido a enviar apoyo estratégico, sobre todo para los hospitales y para la búsqueda de sobrevivientes. Estamos enviando suministros médicos a 3 hospitales de la región. Esto incluye jeringas, vendajes, medicamentos, kits intravenosos, entre otros productos. Queremos asegurarnos de que el personal médico pueda garantizar las necesidades de la comunidad. Este sismo trajo a la memoria de los afganos los recuerdos del fatal terremoto de 2002, también de magnitud 6,1. Esa vez ocurrió en la zona norte del país y dejó un saldo de más de 1000 muertos. En este caso, las autoridades internacionales aseguran que la cifra de víctimas fatales y de heridos subirá con el correr de las horas y los días. Bueno, claramente, Marcelo, esto recuerda un poco cuando hubo el gran terremoto en Haití, que no fue tan grande desde el punto de vista de la magnitud, ¿no? Pero también genera tantos muertos como los que ha generado en Afganistán, países que son devastados básicamente por la pobreza y por la guerra civil en el caso de Haití, guerra probablemente tal en Afganistán. Tú bien lo has dicho, Iván, la magnitud no es lo importante. En rigor, el terremoto no te quiere matar. Aquí lo que genera daño y destrucción, el desastre, es la vulnerabilidad, que es otro elemento y que particularmente se concentra en la precariedad de la sociedad y las comunidades. Por lo tanto, el terremoto y el desastre que estamos experimentando hoy día en Afganistán no tiene nada de natural. Ahora, para entender el fenómeno, acá están las placas y uno va entendiendo, por supuesto, cuáles son los sectores que son más expuestos a los terremotos, ¿no? Claro, generalmente nosotros vivimos frente al cinturón de fuego del Pacífico, ¿cierto? Esta línea roja que engloba todo el Pacífico. Pero evidentemente no solamente es allí donde ocurren grandes terremotos. Los más grandes sí registrados allí, pero el resto del mundo, particularmente donde existen contactos entre placas y todos los sistemas anexos, detonan, generan sismicidad. Sismicidad que al interactuar con condiciones de vulnerabilidad, pobreza, falta de estándares de construcción, fiscalización y en este caso sistemas políticos, evidentemente como el Talibán, que todos bien sabemos lo que ha significado en Afganistán, hacen de que el desastre esté a la vuelta de la esquina. Esto combinado también con todo el monzón que está golpeando con toda esta zona y que no ha parado de llover. Bueno, lamentablemente este terremoto también se sitúa dentro de los más dañinos de la última década y vamos a revisar precisamente cuáles han sido aquellos. Por ejemplo, tenemos que ir a Nepal, el 2015, que tenemos ahí 8.964 fallecidos, ¿no? Y seguimos avanzando, por supuesto, Indonesia el 2018, Haití el 2021 y ahora este de Afganistán. Justamente, y los elementos comunes no son su gran magnitud como acostumbramos a registrar en Chile, sino que son países con niveles de desarrollo menores que evidentemente se caracterizan por altos niveles de exposición y vulnerabilidad. Y ahí está el detonante del desastre. Y por lo tanto, porque en Chile no tuvimos esto, tuvimos un 8.8 el 2010 y entre terremoto y tsunami, un poco más de 500. El 8.4 de Illapel, en la práctica hay otros elementos que explican cuando un terremoto se transforma en un desastre. Bueno, estamos hablando, claro, de terremotos, más pobreza, más vulnerabilidad. Y tú lo decías ya, hay ciudades completas que están bajo el agua, más de 130 muertos, 6 millones de personas afectadas. Son solamente algunos de los números que han dejado también las inundaciones que están sacudiendo Asia. Miren. Mi hijo también fue llevado por el agua. Estamos sufriendo demasiado. No tenemos comida ni agua. Nos estamos quedando en el refugio, pero no hay ni agua ni comida.
Testimonios desesperados de personas que lo han perdido todo. Esto producto de las graves inundaciones que azotan a Asia y que han afectado a más de 6 millones de personas. El estado de Assam, al este de India, ha sido uno de los lugares más golpeados. En este país han muerto al menos 89 personas, mientras miles han debido refugiarse en campamentos después de haber perdido sus hogares. La cantidad de agua que ingresó a mi casa en un día dañó todo, incluido el refrigerador, la lavadora y otras cosas. Si no llueve hoy y mañana, tomará por lo menos 2 días para limpiar los escombros. Los habitantes de la vecina Bangladesh también se han visto fuertemente afectados. Allí se reportan 42 muertos, a los que se suma la preocupación de las autoridades por la propagación de muchas enfermedades a través del agua contaminada. Quedamos en tan malas condiciones en nuestra casa inundada que solo Alá puede entender. Estamos sufriendo demasiado, no tenemos comida ni agua. Mi hijo también fue llevado por el agua. Todos en mi casa estaban tratando de salvar su propia vida. Bangladesh ha sido conocido por luchar contra los ciclones, pero esta inundación no tiene precedentes. Ya cayó más del 100% de la lluvia de la temporada solo en un par de días. Una situación similar viven las personas en el sur de China, donde se registraron las peores lluvias en los últimos 60 años. Ciudades completas bajo el agua y calles que aparecen grandes ríos son parte del panorama que se observa en el gigante asiático, donde se esperan más precipitaciones durante los próximos días. Imágenes que desatan alerta, ya que podrían repetirse debido a que la temporada de lluvias en países del centro y el este de Asia comenzó hace solo un mes y se extiende hasta septiembre. Bueno, ese es el principal problema quizás, Marcelo, que quedan todavía varios meses de monzón en el sudeste. Sí, y las imágenes son clarificadoras. Cuando hablamos de que el cambio climático hace que los procesos hidrometeorológicos sean más frecuentes e intensos, ciertamente estas imágenes lo revelan, porque el monzón, este proceso que comienza a partir de junio y que aumenta las precipitaciones y las inundaciones en todos estos territorios asiáticos, siempre ha ocurrido. Todos los conocemos, es parte incluso de su cultura. Sin embargo, hoy día es más intenso. Sin embargo, hoy día se anticipa. Sin embargo, hoy día es más frecuente. Son parte de los procesos que hoy día vienen para quedarse. Parte del cambio climático, por supuesto. Marcelo Lago, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Constanza, seguimos contigo. Y seguimos aquí en nuestro país. Esta tarde un hombre fue baleado en una pierna al interior de la estación Baquedano de la línea 5 en el metro de Santiago. Según indicó Carabineros, la víctima estaba en la boletería cuando un desconocido sacó una pistola y le disparó en su pierna izquierda. El lesionado fue auxiliado por por personal del metro y más tarde trasladado en ambulancia hasta la exposta central. El agresor escapó después del ataque. El OS9 de Carabineros investiga las causas de este incidente dentro del metro, que no dejó a otras personas lesionadas. El hombre baleado está sin riesgo vital, se recupera en el centro asistencial y no quiso entregar antecedentes de su agresor. Específicamente cerca de las boleterías, en forma sorpresiva, un individuo que pasaba por su costado extrajo un arma de fuego de sus vestimentas y le efectuó un disparo en su pierna izquierda. Ambos participantes, tanto víctima como agresor, cuentan con antecedentes penales y se dio con imágenes del circuito cerrado de televisión del metro, con lo cual obviamente se logró identificar obviamente a la víctima, pero también al agresor que se dio a la fuga. La familia del misionero chileno que estuvo 13 días secuestrado en Puerto Príncipe, Haití, agradeció a la PDI y a la Cancillería las gestiones realizadas para que fuera posible su liberación, y que hoy esté a salvo. Aseguran que está resguardado y planeando viajar a Chile. Verónica Moscoso tiene los detalles de esta historia. 20 segundos dura el video que muestra la liberación del misionero chileno Esteban Zambrano Leiva, de 32 años, secuestrado en las cercanías de su casa el pasado 8 de junio en Puerto Príncipe. Una imagen que le devolvió la paz y la tranquilidad a una familia que vivió 13 días de angustia. Tuvimos una videollamada que duró 2 minutos y todos llorando, así que no se dijo mucho. Hice una llamada a mi papá y le dijo: papá, disculpa el atraso, pero feliz día del padre atrasado. Muy de Esteban. Esteban fue liberado a las 14 horas del martes 21 de junio gracias al trabajo coordinado entre la Embajada y Consulado de Chile en Haití, de personal de la PDI y policías de Puerto Príncipe.
Constanza, la hermana del misionero chileno, fue a agradecer personalmente a uno de los cuarteles de la Policía de Investigaciones. Sabemos que Esteban está bien, está sano y salvo y está siendo cuidado. Agradecer, estamos súper felices, muy contentos, muy agradecidos, emocionados. Yo abracé al subprefecto y me puse a llorar porque estamos muy contentos. Los secuestradores habían pedido $100.000, 89 millones de pesos, a cambio de la libertad del profesor de 32 años. Ni la familia ni la PDI quisieron entregar detalles de la negociación ni del monto final para resguardar la seguridad de Esteban y su familia. Aún quedan diligencias pendientes a cargo de un detective vipe con más de 20 años de experiencia que viajó a Puerto Príncipe. Es un procedimiento muy especial que todavía está en desarrollo. Fue trasladado desde el lugar donde fue liberado hasta un lugar seguro donde se pudo reencontrar con su familia. Aún permanecen con resguardo policial y están haciendo todas las gestiones para viajar a Chile lo antes posible. Nosotros quisiéramos que llegaran hoy. Hay que resolver temas de los niños, las visas, y un tema más administrativo que hay que resolver, pero van a venir a Chile. El secuestro de Esteban no es un hecho aislado. En lo que va del año se han registrado 300, solo en mayo 200. Un final feliz para esta pareja de misioneros y sus hijos que llegaron a vivir a Haití para ayudar y educar a quienes más lo necesitan. El área de enfermería de la unidad de pacientes críticos del Hospital Sotero del Río de la capital se fue a paro. Denuncian que las instalaciones del recinto tienen deplorables condiciones, tanto así que constantemente deben lidiar con una fuga de aguas servidas en el lugar donde pasan la hora de colación. No tenemos acceso a agua potable. Los funcionarios exigen un lugar digno donde trabajar. Estamos con nuestros casilleros sobre una cañería que también es de agua servida con material fecal. Denuncian insalubridad. Miren, en estas condiciones insalubres estamos trabajando, comiendo, con un pote que recibe una gotera, y eso mismo es lo que cae actualmente a la vajilla. Fugas de aguas servidas donde pasan su hora de colación. Sobre mochila, entre otras cosas. También precariedad y carencia en los servicios básicos. Las ventanas están cubiertas con cartón, dado que la temperatura acá es muy desagradable. Los enfermeros de la unidad de pacientes críticos del Hospital Sotero del Río se cansaron de trabajar en esas condiciones. Por eso, con esta protesta, anunciaron un paro y de carácter indefinido. No es atractivo para los enfermeros venir hoy en día en estas condiciones a trabajar y más encima venir a hacer turnos extra. O sea, tú haces tus turnos y además tienes que venir extra a comer con mosca. La verdad es que no es decente para nadie. No estamos exigiendo nada, una residencia de lujo, ni con televisión, ni con aire acondicionado, como sí tiene algún grupo acá en el hospital. Nosotros queremos condiciones mínimas para poder trabajar. El paro se da justo cuando enfrentamos una época de colapsos en el sistema de salud por el explosivo aumento de enfermedades respiratorias. Juana, enfermera de la UPC desde hace 20 años, sabe que es así, pero desempeñar sus labores en esas condiciones no son aptas. Simplemente así no se puede, dice. Nos desgasta estar en estas situaciones, la verdad ya no dan ganas de venir a trabajar en esas condiciones. Nos consideramos un mero número para el hospital o para el servicio de salud y que solo nos exigen responder, responsabilidad. El recinto depende del Servicio de Salud Metropolitano Suroriente. Declinaron referirse al tema. Sí lo hizo la dirección del hospital. Aseguraron que las instalaciones ya fueron reparadas. Hace una semana se dio respuesta a esta filtración, le dimos una solución definitiva y por lo tanto eso quedó reparado. Por lo tanto, espero que el equipo y el resto de la institución entienda que la dirección del hospital hace el mayor esfuerzo. La UPC del Hospital Sotero del Río tiene capacidad para 36 pacientes. Alguna vez estuvo internada ahí Marina. Para ella es indispensable su funcionamiento. Sí, necesita que lo arreglen. Toda esta gente, los doctores, las enfermeras, todos los de aquí del Sotero merecen que se ocupen de ellos. No tenemos acceso a agua potable, tenemos que comprar bidones autofinanciados. Al menos hasta que las condiciones no mejoren y si no se hacen los arreglos correspondientes, el paro seguirá en pie, aseguran los funcionarios de este hospital que recibe a diario a cientos de personas de la zona sur del Gran Santiago.
Y aumenta la tensión en Ecuador, las protestas no dan tregua y esta jornada se reportó un nuevo fallecido. ¿Se vislumbra un pronto acuerdo entre las autoridades y los manifestantes? Mire. Ecuador ya suma 10 días de manifestaciones donde la violencia, las demandas y la represión se han vuelto una constante en las calles del país. Sin embargo, los intentos por un fin de las movilizaciones a través del diálogo no descansan. El gobierno de Guillermo Lasso le pidió una reunión al líder de la comunidad indígena para llegar a un acuerdo. Hecho que provocó la respuesta inmediata del líder Leonidas Sisa, que condicionó el diálogo a la eliminación del estado de excepción vigente en 6 de las 24 provincias del país, incluida Pichincha, donde se encuentra Quito, la capital ecuatoriana. El movimiento indígena del Ecuador, agrupados en la CONAI y las otras organizaciones sociales movilizadas, estamos dispuestos a dar una respuesta que permita abrir la discusión sobre los mecanismos de cumplimiento de los puntos por los que nos hemos tomado esta movilización a nivel nacional. Condiciones que provocaron la molestia de las autoridades nacionales. El diálogo sincero no admite condiciones, señor Issa. Tenemos urgentes problemas nacionales que resolver y la violencia no es la forma. Las movilizaciones complican cada vez más al gobierno de Lasso. 2 fallecidos, 80 manifestantes detenidos y un cuartel policial incendiado son parte de las consecuencias que suman estos 10 días de protesta. Esto no es protesta pacífica, esto no es una acción de paz. Igualmente, nosotros seguimos haciendo el llamado al diálogo, a la sensatez, a la racionalidad, y sabemos que hay algunos grupos que están organizados tratando de generar caos en la ciudad. Protestas que comenzaron como una manera de presionar y exigir una baja en el precio del combustible. Desde la comunidad indígena buscan que el galón de diésel de 3,7 litros, que actualmente se encuentra en $1,9, baje a 1,5. Misma situación para el galón de gasolina, que se encuentra a $2,55 y espera que quede en 2,10. Con todo el pueblo unido, somos todos los ecuatorianos. Días de convulsión en Ecuador, donde incluso la OEA ha expresado su inquietud, por lo que describe como discursos golpistas que se han escuchado durante las movilizaciones. La escuela primaria en Uvalde, Texas, donde murieron 19 alumnos y 2 profesoras tras un tiroteo hace casi un mes, será demolida, según informó el alcalde de esa ciudad. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, habría hecho la misma sugerencia de derribar el recinto, según el senador estatal Roland Gutiérrez. Una decisión que se asemeja a la demolición de la escuela Sandy Hook en Connecticut, donde en 2012 un tirador mató a 20 estudiantes y 6 miembros del personal de ese colegio. Llega a nuestro país, ¿podrían los sueldos de los trabajadores chilenos reajustarse en UF? De seguro ustedes se ha hecho la pregunta ante la histórica inflación que estamos observando. Algunas empresas ya están optando por esta modalidad, sin embargo, los expertos no están muy de acuerdo. Suben los combustibles, los alimentos y hasta los arriendos. La inflación no da tregua, disminuye el poder adquisitivo y por eso no son pocos los trabajadores que se han hecho la pregunta. ¿Pueden pagarse los sueldos en unidad de fomento? Sería lo ideal, pero todas las circunstancias es difícil. Que sí me parece que los sueldos sean en UF, así combatimos parte de la inflación que nos está afectando a todos los ciudadanos de acá. Teniendo en cuenta que la UF sube día a día, sí. Dada la alta inflación, algunas empresas en Chile ya están optando por pagar a sus trabajadores en UF. La startup de transacciones electrónicas Kipu comenzará a fin de mes con los pagos a sus 30 trabajadores. Tiene todo el sentido pagar en UF, dado que nosotros cobramos en UF. Todo lo que nosotros cobramos se recibe en UF. Estábamos acostumbrados a tasas de inflación bajas, del orden del 2% anual, entonces no tenía tanta relevancia en esos momentos. Pero ahora, dado el escenario que tenemos de cierta incertidumbre, por lo tanto nos parecía muy razonable y muy correcto para nosotros hacerlo. Política que desde hace 14 años utiliza la Fundación Urbanismo Social. Son 60 trabajadores que reciben sus pagos en UF, una idea que, dado los tiempos de alta inflación, adquiere mayor sentido.
Y es una medida que se ha mantenido durante el tiempo y que ahora sobre todo vemos que tiene mucho sentido para nuestros trabajadores y nuestras trabajadoras debido al alto costo de la vida y cómo está aumentando en el último tiempo. Por ejemplo, si el salario de un trabajador fuera de 20 UF al mes, su sueldo hoy sería de 659.635 pesos, o sea, su sueldo habría subido 65.000 pesos en un año. La pregunta que surge es si es viable esta alternativa en nuestro país. Para las organizaciones, especialmente las organizaciones pequeñas, esto podría significar dificultades importantes, en el sentido de que tendrían que adaptarse muy rápidamente a aumentos en costo que no necesariamente van a poder negociar de forma exitosa. Generaría una escalada inflacionaria, porque ahora habría uno de los componentes del costo de producción que estaría permanentemente ajustándose por inflación. Por eso, pagar en unidad de fomento es una práctica poco habitual en Chile. Algo que nosotros sí tenemos como publicación en Trabajando.com y que habitualmente las empresas lo publican son beneficios adicionales en UF. Pero sueldos en UF hoy día hay muy pocos. Presiones inflacionarias que siguen presentes en la economía chilena. El dólar no para de subir y alcanzó otro récord histórico, 888 pesos. Ahora. Hace pocos minutos, el presidente de la Federación de Trabajadores del Cobre anunció que accedió a tener una nueva reunión con Codelco y con el gobierno mañana jueves. Pasemos a escuchar sus declaraciones. Vamos a iniciar un proceso de negociación. Hemos aceptado una vez más reunirnos con Codelco, que va a ser mañana a partir de las 9 de la mañana en Santiago, donde vamos a participar de la reunión como federación y vamos a llevar también uno o dos integrantes de ustedes, que son los que más saben en términos de lo que está ocurriendo en Ventana. Y también ya hemos confirmado la reunión a las 15 horas donde va a estar el gobierno. La bioquímica y académica Rosa Devés asumió como rectora de la Universidad de Chile hasta el año 2026. Es la primera mujer en ocupar el cargo en los casi 180 años de historia de la Casa de Estudios Superiores. El profesor Enio Vivaldi Béjar hace entrega de la medalla Universidad de Chile a la profesora Rosa Devés Alessandri, nueva rectora de la Universidad de Chile. Como un símbolo de esta nueva era, también la placa de bronce de la oficina de la máxima autoridad fue cambiada este miércoles en la Universidad de Chile para recibir a la primera rectora en sus 179 años de historia. La bioquímica y académica de la Facultad de Medicina fue electa para liderar la Casa de Bello en el periodo 2022 a 2026 el pasado 12 de mayo, tras imponerse en primera vuelta con el 51% de los votos de los académicos y académicas del plantel universitario, y este miércoles asumió su cargo. Hemos llegado a representar a las mujeres y sus luchas por conquistar espacios de desarrollo en el ámbito académico, en el de las profesiones y en la educación en general, y a decir desde este lugar a las niñas y a las jóvenes de nuestro país que sí se puede. Es doctora en bioquímica de la Universidad Western Ontario de Canadá. Fue prorectora de la Casa de Bello entre 2010 y 2014 y anteriormente se desempeñó como directora del Departamento de Posgrado y Postítulo. Durante los dos periodos de la rectoría de Enio Vivaldi, ocupó el cargo de vicerrectora de Asuntos Académicos. Una vasta trayectoria de quien ahora lidera esta casa de estudios. Nos enfrentamos hoy con una sociedad global amenazada por la insustentabilidad, por las desigualdades, la inseguridad y la fragilidad de la democracia, y nuestra tarea es contribuir desde el conocimiento a un futuro que nos incluya a todas y todos como personas libres y autónomas. En una ceremonia que contó con la presencia de ministros, autoridades y académicos de la Casa de Estudios, el exmandatario Ricardo Lagos y el presidente de la República, Gabriel Boric, el rector saliente Enio Vivaldi se refirió a la llegada de Rosa Devés al cargo. Una mujer excepcional por su integridad, rectitud, inteligencia y capacidad de valorar la vida académica en todas sus dimensiones. El jefe de Estado, por su parte, aprovechó la instancia para reiterar el compromiso de su gobierno de potenciar las universidades estatales. Yo sé que hay rectores de universidades privadas del sector oriente de Santiago que a veces se enojan cuando uno dice estas cosas, pero acá nosotros vamos a defender de que el Estado no solo tiene el derecho, sino el deber
de tener un trato prioritario con sus universidades, con las universidades del Estado. Rosa Devés sucede en el cargo a 30 rectores y entre aplausos y con un discurso sobre transformación social, inclusión y equidad, fortalecimiento de la educación pública y enseñanza holística, inició su trabajo como máxima autoridad en la Casa de Bello. Faltan segundos para las 10 de la noche. Les recordamos que a partir de esta hora, Televisión Nacional de Chile está autorizada a transmitir programas para mayores de 18 años. Una turba atacó con palos y piedras el cuartel de la subcomisaría de Los Álamos en la provincia de Arauco. El incidente se produjo minutos después de la detención de un adolescente que conducía un automóvil con patente adulterada y con encargo por robo en Santiago. Es el momento del ataque. Una veintena de personas descarga su furia contra el cuartel de la subcomisaría de Carabineros de Los Álamos, una comuna de menos de 20.000 habitantes justo al norte de la llamada Zona Roja del robo de madera en la provincia de Arauco. Vi un grupo de personas que se acercó a la comisaría de Los Álamos, gritándole grosería a Carabineros, insultándolo. Mira Gualaca, las lacrimógenas, hermano, aquí va a quedar la zorra, nano. Devuélvanse nomás. Ojalá que estos hueones no se pongan a quemar, weón. Mira, nano. La respuesta de Carabineros al final fue con gas. Esto se debe en este minuto a lo que está pasando en la comuna de Los Álamos. Pasaría, no sé, como unos 20 minutos y empezaron a pedrar la comisaría. Y bueno, obviamente Carabineros tenía que reaccionar y tenía que defenderse y empezaron a tirar las bombas lacrimógenas. Y después en ese momento después ellos se dispersaron y no volvieron más, po. Al final fueron daños menores a una estructura relativamente pequeña. A pocos kilómetros hay un cuartel mayor de Carabineros. Una situación que, si bien había pasado en 2 cuarteles policiales en Tirúa, no es común en Los Álamos. De ahí la extrañeza de los vecinos. Nunca había pasado. Es primera vez que vinieron a atacar a los Carabineros y a ellos. Así que por eso estábamos medio asustaditos. Igual andamos medio espirituados, porque no sabíamos si estaban escondidos por ahí o no, lo iban a atacar, no sé. Pero mucho miedo. Un ataque con piedras y palos que tuvo su origen horas antes. En la ruta 160 que une Concepción con Leu, Carabineros fiscalizó uno de los vehículos que había concurrido a una visita de presos a la cárcel, detectando uno con patentes adulteradas. No era la única irregularidad. Procede a la detención de un menor de 15 años, el cual conducía un vehículo de alta gama, el cual mantenía encargo por robo vigente de la comuna de Providencia con fecha enero del 2022. El ataque contra el cuartel fue una suerte de venganza contra Carabineros. Ahí estuvo detenido el menor antes que la fiscalía dispusiera que quedara citado. Además, por ahí pasó el automóvil que quedó requisado a la espera de los trámites para la devolución a sus dueños. Esto es algo que nos parece grave, ¿cierto? Sobre todo considerando que estamos hablando acá de un procedimiento policial a propósito de un auto con patentes clonadas, ¿cierto? Que es un delito y por lo tanto, desde luego que hay que seguir todas las medidas que son las medidas que corresponden y también trabajar con las denuncias que son las denuncias que están en curso. Una investigación que ahora debe dilucidar cómo un automóvil robado en Providencia terminó en la zona sur de la provincia de Arauco en manos de un adolescente y provocando un ataque contra Carabineros. La justicia estadounidense declaró culpable al ex comediante Bill Cosby por una violación ocurrida al interior de la mansión Playboy. En esa misma mansión. Sí, claro. Un hecho que se suma a los escándalos de abuso sexual que se han conocido en los últimos años en torno al imperio del ya fallecido Hugh Hefner. Declaran culpable a Bill Cosby, el famoso protagonista de un show televisivo homónimo, por agredir sexualmente a una adolescente en los años 70. La habría emborrachado primero para ultimar el abuso, nada menos que en la mansión Playboy, en Los Ángeles. Es muy decidor de cómo hoy en día es una industria completa decidió abrir los ojos frente a lo que era obvio. Depredación sexual. A eso apunta, a eso investiga la serie documental Secretos de Playboy del canal estadounidense A&E. Porque eso, muestran allí, es lo que se vivía al interior del opulento domicilio de Hugh Hefner, amo y señor del imperio Playboy.
A Hugh Hefner, incluso antes de su muerte, algunas de sus, comillas, ex esposas lo habían acusado de tener tratos controladores, en algunos casos derechamente abusivos, pero claro, se seguía mirando como una figura también muy querida, muy influyente dentro del mundo del espectáculo y el periodismo en general. La ciudad californiana de Los Ángeles era el epicentro de la parte dorada y llena de luces del imperio Playboy, pero también el sitio donde se vivía lo más oscuro del reino de Hugh Hefner, fallecido hace 5 años. A los 17 me llevaron a la habitación de Jeff. Como lo relata en primera persona esta ex chica Playboy, autora del libro Parque Infantil, una infancia perdida dentro de la mansión Playboy. Luego entré y él ordenó bebidas. Luego nos sentamos allí y cambió la energía de la habitación. Comencé a sentirme incómoda. E incomodidad es lo mínimo que sentirían muchas como ella, porque Playboy les daba visibilidad, pero las utilizaba como mero objeto de consumo, lo que ya antes ha sido mencionado, aunque más sutilmente, en documentales de otros medios. Y al otro lado, mucha ropa interior en el candelabro que dejaron por ahí. Chicas muy dulces. Una realidad que le traía fama a las más afortunadas, pero donde aparentemente existía un segundo nivel, compuesto por muchísimas jóvenes que no alcanzaban a llegar a las producciones Playboy, pero quienes seguían participando o eran forzadas a participar en mansiones ocultas, clubes privados y derechamente orgías. Al principio me pareció divertido. No estaba al tanto de lo que podía suceder. Sentí que en ese momento Hefner cruzaba el límite, porque siempre me había visto y tratado como una hija. Pero de repente estaba en la habitación, sentí un ambiente muy desagradable y él ya no me veía como una hija. Y ahí es donde indaga en 12 episodios la serie documental. Frente a este tipo de figuras, sea Hugh Hefner, sea Bill Cosby, sea Harvey Weinstein, que termina desatando todo, sea Kevin Spacey, la verdad es que no estamos hablando de una denuncia, estamos hablando de decenas de denuncias. Una historia donde ahora es declarado culpable Bill Cosby por un abuso cometido dentro de esa famosa mansión Playboy, pero cuyos sórdidos episodios sexuales exceden por mucho al caso del comediante estadounidense. Ya volvemos con 24 horas Central. Con... ...24 horas Deportes. Es curioso, porque a los 34 años regresa a nuestro país una de las figuras brillantes de la generación dorada, Mauricio Isla, quien va a debutar en la serie de honor del fútbol chileno. Él se fue virtualmente siendo un juvenil, estaba en Católica y vuelve a su club de origen, a la UC, en esta temporada de pases de invierno en el fútbol chileno. Cuando vemos el caso de Isla, también pensamos en tantas historias de tantos históricos que en algún momento volvieron a jugar en nuestro país. 34 años, una carrera importante en Europa: Udinese, Juventus, Queen's Park Rangers de la Premier League, Olympique de Marsella, Cagliari, Fenerbahce de Turquía y Flamengo de Brasil han sido sus clubes en el exterior. El regreso de Mauricio Isla hace recordar otros retornos históricos. En 1977, desde el Inter de Porto Alegre, retornaba a Chile Elías Ricardo Figueroa como gran figura a Palestino. Ese año obtuvo el título de la Copa Chile y en 1978 se coronó como campeón del torneo chileno. Elías Figueroa, gran figura esta tarde y campeón con Palestino merecidamente. Felicitaciones, Elías, para Chile entero que lo está escuchando. Dos cositas. Para mí, 12 veces he sido campeón fuera de Chile. Es primera vez que soy campeón nacional con un equipo chileno. Realmente creo que me siento mucho más emocionado. Es 1978, momento en que vuelve Carlos Caselli y realiza su primer entrenamiento en el regreso al conjunto de Colo-Colo. En 1978 volvió a Chile Carlos Humberto Caselli. Fue la sensación de aquellos años de la Liga Chilena. Ganó 3 títulos con Colo-Colo tras su regreso. Imagínate, o sea, son alegrías inmensas que se viven y que son muy difíciles, yo creo, imposible de borrar.
Iván Zamorano en 2003 firmó por el Cacique Bambán. Llegaba a cumplir un sueño en una época de crisis económica del Club Popular. Ese mismo año, y tras una agresión al árbitro Carlos Tandía, tuvo que adelantar su retiro. Y todavía no sé por qué me expulsa, porque le estaba pidiendo explicaciones hace rato y nunca me... Obviamente tratar de estar lo mejor posible y poder jugar todos los partidos. Marcelo Salas en 2005 retornó al club de sus amores. El Matador ilusionó al pueblo azul. Como capitán logró 2 finales, perdiendo ambas y retirándose en 2008. Muy alegre de estar acá. También hay otros casos emblemáticos como Jorge Valdivia, que en 2017 volvió a Colo-Colo, mismo año que retornó Mauricio Pinilla a la U. David Pizarro el 2015 volvió a Wanderers, pero sin éxito. Matías Fernández es otro de los regresos importantes. El Estadio Monumental lo recibió como ídolo. Ahora es el turno de Mauricio Isla, que a sus 34 años decide volver y entregar toda su experiencia al fútbol chileno. ¿Y qué pasa con los refuerzos para Colo-Colo? El técnico Quintero está indignado, molesto. He pedido jugadores, no ha llegado ninguno. A Colo-Colo le quedan 3 días para enviar la nómina a la Conmebol para jugar la Copa Sudamericana. Así que la cosa no está fácil para Colo-Colo, indudablemente. Mirá, yo el trabajo de buscar los jugadores, de pasar los nombres, ya lo hice. Me consta que el director deportivo ha hecho gestiones para que los jugadores lleguen. Para Quinteros, él y Morón ya hicieron su trabajo en esta ventana de contrataciones. Damos los nombres y ya a partir de la negociación no sabemos más, ¿no? Y sigue sin saber nada, pero ¿dónde estarían las trabas? No me puedo meter dentro de un presupuesto económico. Soy director técnico, trato de entrenar lo mejor posible al equipo que tengo para competir. Así que ese es un trabajo, digamos, de los directores del club. El santafesino entregó la pelota, el tiempo pasa y su preocupación aumenta. Pasó la intertemporada y el primer partido de Copa Chile y el Cacique sigue sin jugadores nuevos. Los nombres que hemos hablado desde hace un tiempo, ya algunos se fueron a otros clubes y ya no quedan muchas alternativas. El margen de opciones se acota día a día y lo que vaya quedando también debe ajustarse al bolsillo. Hoy sí, la realidad dice que no pudimos incorporar, podamos incorporar. Y bueno, y las incorporaciones no llegaron, pero bueno, incorporar. El verbo incorporar se ha conjugado en todas sus posibilidades en la sala de prensa del Monumental. Las fechas topes para reforzar son el 25 de junio en Copa Sudamericana y el 19 de julio en el Torneo Nacional. Y viste, siempre es bueno tener más variantes o incorporar, porque vuelvo a repetir, tenemos que jugar 3 torneos. Y uno que al menos en esta ventana no llegará es Arturo Vidal. Pese a ello, a Quinteros igual le ilusiona. Y el tema de Arturo Vidal sería fantástico, que Arturo pueda volver. Colo-Colo vuelve a sufrir con el ítem fichajes. Ante Temuco por Copa Chile, el Cacique seguirá sin las anheladas incorporaciones. Fíjense que recién en noviembre se va a jugar el Campeonato Mundial de Fútbol en Qatar, el campeonato en el que no estamos. Después viene el Mundial del 2026 y la FIFA ya le ha presentado a la Confederación Sudamericana un nuevo formato para las clasificatorias de esta parte del mundo. Usted sabe que juegan 10 equipos, ahora van 4 y medio. Para el otro Mundial, en el que van a jugar 48 naciones, Sudamérica tendría 6 cupos y medio. La eliminatoria sudamericana es 10 veces peor que la europea. Sí, chao. Para muchos, las clasificatorias más difíciles del mundo. Las eliminatorias europeas, para las potencias europeas, son una ganga. Hasta ahora, para llegar a una cita planetaria es un todos contra todos en 18 fechas, clasificando 4 selecciones directamente y una que va al repechaje. Pero para el Mundial del 2026 se aumentarán 2 cupos y se sumaría un nuevo formato de competición. Uno de los formatos de eliminatorias que ha presentado FIFA a Conmebol
para someter justamente a votación a las 10 federaciones deportivas. La FIFA le habría propuesto a la CONMEBOL una nueva forma de clasificación. Las 10 selecciones sudamericanas quedarían divididas en dos grupos, el A y el B. Los equipos del grupo A se enfrentarán a los del B en duelos de ida y vuelta. Los dos primeros equipos de cada grupo clasificarán de forma directa a la Copa del Mundo 2026 y luego continuarían enfrentándose entre sí, aunque de manera amistosa para darle competitividad a dichas selecciones. Luego, los terceros y cuartos de cada grupo buscarán los restantes 2 cupos y medio para el próximo Mundial. El tercero del grupo A se enfrentará al cuarto del grupo B, mientras que el cuarto del grupo A chocaría contra el tercero del B en partidos de ida y vuelta. Quienes resulten ganadores en dichas llaves irían a la Copa del Mundo, mientras que los perdedores de cada una de esas llaves se verían las caras en una verdadera final de ida y vuelta para definir al país que dirá presente en el repechaje mundialista. Habrá que ver si la CONMEBOL acepta la propuesta y dice adiós al todos contra todos, que hasta ahora reina en Sudamérica desde el camino a Francia 98. Ya volvemos con 24 horas Central. Estamos viendo 24 horas Central. Un hecho dramático que casi se transforma en tragedia en los campeonatos mundiales de natación que se están efectuando en Budapest, en Hungría. Aquí vemos las imágenes de la entrenadora del equipo norteamericano de nado artístico, la española Andrea Fuentes, quien salva la vida de una integrante de su equipo, la finalista en individual de nado artístico, Anita Álvarez. Sufrió un síncope, un desvanecimiento y se fue al fondo de la piscina. La entrenadora, antes que tardíamente reaccionaran los médicos que estaban allí, se dio cuenta, se lanzó al agua y salvó a su discípula. Ella se ha recuperado fantásticamente bien, tanto es así que se espera que en los próximos días participe en otras competencias de la misma especialidad. Un hecho increíble en estos campeonatos mundiales de natación en Budapest, reitero. Y ahora vamos a la NBA. El básquetbol norteamericano despide a una gran figura, Caleb Swanigan, el exjugador de los Blazers y los Sacramento Kings, ha fallecido inesperadamente por causas naturales a los 25 años. Una historia marcada por la desgracia. Tristes noticias para el mundo del básquetbol. La NBA se viste de luto. Este martes, el exjugador de los Blazers y Sacramento Kings, Caleb Swanigan, falleció de causas naturales. Una vida marcada por la desgracia que terminó a sus apenas 25 años. Siendo muy humilde y viniendo de los lugares que vengo, tener una oportunidad es una bendición. Una infancia marcada por la droga. Su padre fue un adicto al crack y a la cocaína. Caleb creció rodeado de malos hábitos alimenticios. Con 13 años pesaba 180 kilos, sobrevivió a la vida en la calle hasta que un viejo amigo de la familia le prometió un futuro mejor. El apodado Biggie se consolidó como el mejor reboteador de la liga universitaria. Y en 2017 escaló hasta la mejor liga de básquet del planeta. En total disputó 75 partidos en la NBA hasta que la pandemia le provocó un quiebre en su carrera. En 2020 se negó a vacunarse e ingresar a la burbuja sanitaria que estableció la NBA. Lejos del radar por un año, reapareció fuera de forma tras ser detenido por posesión de drogas. Sabes que la vida es difícil, pero pude rodearme de buenas personas y buenos amigos. Eso ayudó en mi infancia. Una historia de lucha y superación que terminó más temprano de lo que debía. A pesar de superar una infancia complicada entre drogas y malos hábitos, Caleb Swanigan solo tuvo un destello en la NBA, ese que se apagó con apenas 25 años.
Hoy cerramos el bloque deportivo de una manera muy especial, porque se cumplen 36 años del mejor gol de la historia del fútbol, con el mejor relato radial de un gol. O sea, se mezclan dos hechos importantes. El gol de Diego Armando Maradona en el Mundial de México a Inglaterra, el 2-0. El relato de un uruguayo, Víctor Hugo Morales, narrando el gol de un argentino. Así despedimos el bloque deportivo. Vale la pena esta imagen. Buenas noches. País se opuso apretado, gritando por Argentina. Argentina 24horas.cl. El Ministerio de Desarrollo Social y la Familia detalló los beneficios del bono de protección, ayuda que permite la entrega de dinero a las familias más vulnerables durante 24 meses. ¿A quiénes va dirigido y cómo se paga? Revísalo en nuestro portal 24horas.cl. Antes de despedirnos, por supuesto que en TVN estamos muy orgullosos de ser parte de la Teletón y te queremos contar que durante el 2021 Teletón entregó a sus pacientes más de 5.000 ayudas técnicas, entre sillas de ruedas, carritos y andadores, todo gracias al generoso aporte de millones de familias que, como ustedes, como nosotros, nos comprometemos año a año. Curándose la cuenta pública de Teletón en el sitio web www.teletón.cl. Hasta aquí las noticias, pero ahora por TVN llega Todo por mi familia y por Canal 24 Horas viene Vía Pública. Que descansen, hasta mañana. Buenas noches.